Olmedo López destapó la olla podrida de la UNGET ante la Corte Suprema. Habló, incluso, de entregar contratos al ELN. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGET, encendió el ventilador en audiencia ante el alto tribunal en relación con el megaescándalo de corrupción al interior de la entidad. Solicitud de Olmedo López llegó al alto tribunal con disposición de colaborar menos crédito Colprensa. En un nuevo y explosivo capítulo en el entramado de corrupción que se registró en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGET, se conoció en la noche del martes 16 de julio de 2024 el contenido de la comparecencia del exdirector de la entidad, Olmedo López, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se refirió a cómo habrían sido direccionados contratos de forma irregular. El informe periodístico de Noticias Caracol reveló cómo el exfuncionario, que renunció a su cargo el 29 de febrero de 2024, ante las graves denuncias de corrupción en su administración en la UNGET, expuso ante el alto tribunal cómo recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para, al parecer, redireccionar contratos de la entidad en favor del Ejército de Liberación Nacional ELN. La intención, según el testimonio de López, recogido el 25 de junio de 2024, cuando fue obligado a presentarse ante la Corte en calidad de testigo en las investigaciones que se adelantan contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Grave denuncia hace Olmedo López sobre el asesino guerrillero terrorista Gustavo Petro. Hoy dice Olmedo López que el asesino guerrillero Gustavo Petro está entregándole, gente, al grupo terrorista del ELN miles de millones en contratos para que estas ratas asesinas firmen un acuerdo de paz. Gente, el pueblo colombiano sumió a pagarle extorsión al ELN y fuera eso, el asesino guerrillero extorsionándonos, pagando miles de impuestos para darle, gente, la plata a un grupo terrorista para que asesine, secuestre, torture y viole. Esto es indignante, gente. Esto ya es el colmo de este asesino, violador y terrorista. Hoy denuncia Olmedo López el plan criminal del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y recordemos, gente, quien lo denuncia no es un uribista, no es un millonario, como el asesino guerrillero siempre sale a decir. Es un socio de Gustavo Petro, del mismo grupo terrorista del M-19. Estaba con el asesino en ese grupo terrorista del M-19. Y es Olmedo López el que hoy denuncia al asesino guerrillero Gustavo Petro, que está robando a los colombianos para pagarle al ELN para que estos asesinen a los colombianos. Escuchen, gente, este explosivo audio y recuerden compartirlo para que se den de cuenta quién es este violador, asesino, criminal, Gustavo Petro. Olmedo López destapó la olla podrida de la UNGET ante la Corte Suprema. Habló, incluso, de entregar contratos al ELN. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGET, encendió el ventilador en audiencia ante el alto tribunal en relación con el megaescándalo de corrupción al interior de la entidad. Solicitud de Olmedo López llegó al alto tribunal con disposición de colaborar menos crédito Colprensa. En un nuevo y explosivo capítulo en el entramado de corrupción que se registró en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGET, se conoció en la noche del martes 16 de julio de 2024 el contenido de la comparecencia del exdirector de la entidad, Olmedo López, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se refirió a cómo habrían sido direccionados contratos de forma irregular. El informe periodístico de Noticias Caracol reveló cómo el exfuncionario, que renunció a su cargo el 29 de febrero de 2024,
ante las graves denuncias de corrupción en su administración en la UNGET, expuso ante el alto tribunal cómo recibió órdenes de altos funcionarios del gobierno para, al parecer, redireccionar contratos de la entidad en favor del Ejército de Liberación Nacional ELN. La intención, según el testimonio de López, recogido el 25 de junio de 2024, cuando fue obligado a presentarse ante la Corte en calidad de testigo en las investigaciones que se adelantan contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadid Mansur, era entregar recursos al grupo armado ilegal que negocia la paz con el gobierno nacional. Olmedo López, exdirector de la UNGET, negocia un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación menos crédito con prensa. Así habría sido la presión a Olmedo López para entregar contratos al ELN. En primer lugar, López indicó que el contenido de su libreta, en la que relacionó nombres del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director del ADNI, Carlos Ramón González, y el extitular de la cartera del Interior, Luis Fernando Velasco, al igual que de congresistas y otros funcionarios y exintegrantes del gobierno, pone en riesgo la paz total, debido a la gravedad de las denuncias. Toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte, indicó López en relación con el ELN, a lo que sería su gran influencia en Arauca. Ellos emitieron un comunicado en el que volvían a los secuestros porque no les han garantizado la manutención de los hombres en los acuerdos de paz. ¿Y cómo lo iban a garantizar? Con contratos, añadió el exfuncionario, según documentó el citado medio. El pronunciamiento al que se refirió el cuestionado exdirector de la UNGET fue el que hizo el 17 de diciembre de 2023 alias Antonio García, comandante del ELN, que puso en su momento en jaque el curso de las negociaciones que avanzaban en su quinto ciclo en Ciudad de México y en el que se le exigió, por parte del gobierno, que la estructura armada dejara los secuestros con fines económicos. El proceso de paz con el ELN atravesó un momento de profunda crisis durante el quinto ciclo de negociación en México, cuando plantearon el regreso al secuestro extorsivo. En su denuncia, López dijo que uno de los contratos que se pidió redireccionar beneficiaba a la representante Karen Manrique, oriunda de Arauca, y que ocupa una de las curules de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz CITREP, y que aparece relacionada en reuniones que tuvo el 14 de diciembre de 2023 y 22 de enero de 2024, primero con Sneider Pinilla, el subdirector de la entidad, y con López. Se leer entre líneas, afirmó López, al darse cuenta, según él, de que uno de esos contratos iba para ese territorio, en lo referente a Arauca y el posterior anuncio de los miembros del ELN de volverse a sentar en la mesa de negociación. Es director de la UNGET, teme por su vida ante posibles represalias del ELN. En sus declaraciones, López mencionó como células urbanas del Ejército de Liberación Nacional, presuntamente, buscarían hacerle daño a él y su familia, tanto en Medellín como en Bogotá. Sé que el principio de oportunidad me da una garantía de seguridad, expuso el exmiembro del gobierno nacional, que insistió en la importancia de recibir esta prelación por el impacto de sus denuncias. A su vez, habló del que sería un beneficiario desconocido de la UNGET. Este es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo del que era el director y otros que están por encima de quien recibía órdenes, añadió el exfuncionario, que acto después fue cuando puso en conocimiento de los magistrados la participación del ELN.